Los tatuajes son prohibidos por esta Cristo. razón espiritual. Levítico 19:28 dice: no se hagan cortes en el cuerpo ni tatuajes. Pero antes de usarlo para atacar, hay que entender el contexto. Dios no estaba prohibiendo el arte, estaba separando a su pueblo de prácticas paganas. En esa época, los tatuajes eran símbolos de esclavitud, idolatría, culto a los muertos. Marcar el cuerpo era marcarse con otro dueño. Y Dios decía: ustedes me pertenecen, son santos. Hoy el debate sigue: ¿está mal tatuarse? ¿Está bien? Lo cierto es que el principio sigue vigente. ¿Qué mensaje llevas en tu cuerpo? ¿Y a quién representa tu vida? Porque más allá del tatuaje, es tu corazón el que debe estar marcado por Dios. ¿Sabías que la sangre es tan sagrada que Dios prohibió comerla para siempre? En el libro de Levítico, Dios dio una instrucción contundente: ninguna persona debe comer sangre, jamás. ¿Por qué? Porque la vida de todo ser viviente está en su sangre, y la vida le pertenece a Dios. Cuando el pueblo sacrificaba un animal para comer, debía derramar su sangre y cubrirla con tierra. No podían tocarla, no podían conservarla. Era una señal de profundo respeto por la vida misma. En aquel tiempo, la sangre no era vista como un simple fluido, sino como algo sagrado, intocable. Quebrantar esta norma no era una simple falta, era una ofensa directa al valor de la vida dada por Dios. Levítico 17 lo deja claro: la sangre no se come, se honra. Escribe: la Biblia es palabra de Dios. Si crees que esta ley es verdadera. ¿Sabías que hubo un día en que 2 sacerdotes murieron por ofrecer fuego equivocado? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, se acercaron al altar. Llevaban incienso, pero no era lo que Dios había ordenado. Ofrecieron fuego extraño. ¿El resultado? Fuego salió de la presencia del Señor y los consumió. Murieron delante de todo el pueblo, no por idolatría, no por rebeldía abierta. Murieron por tratar con ligereza lo sagrado. Dios dijo: seré santificado por los que se acercan a mí. Ese día el miedo sacudió a Israel, porque entendieron que la presencia de Dios no es un juego. No todo lo que parece espiritual es aceptado, y no todo fuego viene del cielo. ¿Lo haces a tu manera o como Dios lo ha dicho? Escribe: Dios es santo. Si crees que no debemos tomar su presencia a la ligera, Dios enseñó a su pueblo cómo tratar a los pobres. En Levítico 19, Dios dio una ley especial a los agricultores: cuando recojas la cosecha, no tomes todo. Deja las esquinas del campo para los pobres y los extranjeros. Era una orden divina para practicar la generosidad. No era una limosna, era justicia, porque el Dios del cielo también cuida de los olvidados, y les dio dignidad. No les mandó a pedir, les dio derecho a recoger. En una sociedad tan egoísta como la nuestra, Levítico enseña algo revolucionario: tú no eres dueño de todo lo que tienes. Hay parte que Dios reservó para bendecir a otros. ¿Estás dejando espacio en tu campo para el necesitado? Dios dio leyes, hasta para los animales muertos. En Levítico, si alguien tocaba un cadáver, quedaba impuro. No importaba si fue intencional o no. Incluso el cuerpo de un animal muerto podía contaminarlo todo: ropa, utensilios, personas. ¿Por qué Dios se preocupaba por eso? Porque todo en la ley apuntaba a una verdad profunda: la muerte es una consecuencia del pecado, y lo que la toca se contamina. Era un recordatorio constante de la fragilidad humana y de que necesitamos limpieza constante. Hoy no vivimos bajo esas reglas, pero ¿cuánto dejamos entrar a nuestra vida que está muerto? Relaciones, pensamientos, hábitos que solo corrompen. Levítico no habla solo del pasado, habla de cómo Dios nos llama a mantenernos vivos y limpios. ¿Sabías que existía un ritual para expulsar los pecados a través de una cabra? Una vez al año, el sumo sacerdote hacía algo impactante. Tomaba 2 cabras, una para el sacrificio y otra para el desierto. Sobre la segunda, ponía sus manos y confesaba los pecados de todo el pueblo. Luego, la cabra era enviada viva al desierto. ¿El nombre de ese animal? El chivo expiatorio. Simbolizaba cómo Dios alejaba el pecado de su pueblo. Un animal inocente, cargando culpas ajenas. ¿Te suena familiar?
Miles de años después, Jesús sería ese sacrificio final. Llevó nuestros pecados y fue apartado, azotado, crucificado. Todo esto estaba ya anunciado, en una cabra, en un desierto. ¿Y si te dijera que hasta tu ropa podría contaminarte? En Levítico, Dios dio leyes extrañas para muchos, pero eran símbolos profundos. Si una prenda tenía manchas de moho o lepra, era impura. No bastaba lavarla, debía ser quemada. ¿Por qué tanta severidad? Porque el pecado no se oculta, se elimina. Así como una prenda contaminada puede infectar todo un armario, una actitud corrupta puede destruir una vida. Estas leyes no eran solo de higiene, eran señales de una verdad espiritual. Dios quería un pueblo puro, desde adentro hacia afuera. Hoy no vestimos túnicas ni vivimos bajo esas leyes, pero el principio sigue. ¿Hay algo en tu vida que estás lavando cuando Dios quiere que lo quemes? ¿Por qué Dios se preocupa por lo que comemos? La respuesta está en Levítico 11. Dios no solo dio normas morales, también estableció qué animales se podían comer y cuáles no. Animales puros e impuros. ¿Era solo por salud? No, era una lección constante de discernimiento. Cada vez que se sentaban a comer, el pueblo debía recordar una verdad profunda. Lo santo y lo profano no se mezclan. El acto cotidiano de elegir qué alimento tomar se convertía en un entrenamiento espiritual, una forma de practicar obediencia con cada decisión diaria. Dios usaba hasta lo más simple, la comida, para formar una conciencia sensible a lo limpio y lo impuro. No era legalismo, era formación del carácter, porque cuando aprendes a obedecer en lo pequeño, estarás listo para lo grande. ¿Sabías que el sumo sacerdote tenía prohibido llorar por sus familiares? En Levítico 21, 10 al 12, Dios dio una instrucción sorprendente al sumo sacerdote. Si moría su padre o su madre, no debía rasgar su ropa, ni descubrir su cabeza o cortarse el cabello en señal de luto. Ni siquiera podía salir del santuario para asistir al entierro. ¿Por qué? Porque su función era representar la vida eterna de Dios, y no debía ser contaminado por la muerte, ni el dolor familiar podía interrumpir su servicio. Esto muestra cuán serio era el llamado del sumo sacerdote, y cómo Dios separó a ciertos líderes para reflejar su gloria sin distracción. Es un llamado radical, que hoy nos recuerda que seguir a Dios muchas veces implica sacrificar incluso lo legítimo. ¿Tú estarías dispuesto a poner a Dios por encima de todo, incluso en medio del dolor? ¿Y si te dijera que Dios mandó celebrar un año sin trabajar? Cada 7 años había un año especial, el año sabático. La tierra descansaba, no se sembraba ni se cosechaba. ¿Y de qué vivirían? Dios prometía: el 6º año daré cosecha triple, no les faltará nada. Una ley de fe. Y cada 50 años venía el jubileo. Las deudas se cancelaban. Las tierras regresaban a sus dueños originales. Los esclavos eran liberados. Dios restablecía todo, porque Él es un Dios de nuevos comienzos. Levítico enseñaba que nadie es dueño para siempre, ni de la tierra, ni de las personas. Todo es de Dios. ¿Y tú? ¿Confías en el Dios que provee aún cuando descansas? Escribe: confío en Dios. Si crees que Dios puede bendecirte incluso cuando no produces, no debes guardar rencor por esta impactante razón. En Levítico 19, 18, Dios dio una orden radical: no guardes rencor, ni tomes venganza. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto no empezó con Jesús. Fue dicho desde los días de Moisés. Dios sabía lo que el odio hace en el corazón. Por eso enseñó a perdonar, a soltar, a amar incluso al que te hirió. En tiempos de venganza, orgullo y división, esta ley sigue vigente. El rencor te ata, el perdón te libera. Levítico no es solo un libro de sacrificios, es un llamado al amor real. ¿Sigues cargando heridas cuando Dios te llamó a sanar? Escribe: decido perdonar todo y a todos. Si hoy sueltas lo que ya no necesitas cargar, y mira el libro de Levítico en nuestro canal, Historias Bíblicas 369, o en el enlace del primer comentario.